tardes, Día Político por TSI. Estamos en vivo desde el Congreso Nacional de la República. Ha comenzado la sesión convocada para las 3 de la tarde, pero comenzó a eso de las 5:45 de la tarde. Esta sesión aquí en el Congreso Nacional de la República se están presentando iniciativas de ley encaminadas a diferentes aspectos, como por ejemplo proveer de medicamentos oncológicos a ciertos hospitales públicos del país a fin de garantizar un tratamiento a los enfermos de cáncer justo y con medicamentos de los cuales puedan tener acceso, ya que el tratamiento para muchos es muy oneroso. Y otras iniciativas de ley que se han presentado aquí en la Cámara Legislativa. Esta tarde quiero platicar con la diputada María Antonieta Mejía, diputada del Partido Nacional de Honduras, a quien saludo aquí en Día Político. ¿Cómo está, abogada? Buenas noches, saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias por la invitación. Bien, aquí en funciones. Qué bueno. La bancada de su partido, ¿cómo ha interpretado todo esto que ha pasado y que está internacionalizado en estas declaraciones de la embajadora Dogo y la respuesta que ha dado el gobierno? Bueno, mire, nosotros en primera instancia lamentamos mucho que las malas decisiones que este gobierno ha tomado en cuanto a la política exterior, en cuanto a emisión de mensajes errados y irresponsables, pues hoy el pueblo hondureño tenga que pagar la factura. Hemos visto las líneas coherentes que emitió la embajadora, que hemos venido mencionando desde el día 1, desde la bancada del Partido Nacional. Hemos dicho contundentemente que no estábamos a favor de la derogación del empleo por hora. Empleo que hoy le va a pasar un costo más alto en temporadas altas, porque usted sabe que hay muchos jóvenes, adolescentes, que viene saliendo de su colegio, de la universidad, que quiere recaudar un poco de dinero porque sabe que la oferta se levanta, pues lamentablemente no va a tener ese espacio. También a su vez, este gobierno solo, como toma las malas decisiones de manera irresponsable, sin analizarla y sin tener una propuesta inmediata para contrarrestar el golpe, entonces lo que genera es mayor improvisación, inseguridad jurídica y también una ola de desempleo masivo. Por parte de la bancada del Partido Nacional, nosotros promovimos un decreto de ley para la ley temporal parcial por hora, que esta ley está engavetada, guardada en el cielo de los justos, esperando que se turne, pero como no hay voluntad del gobierno para ayudarle a contrarrestar el flagelo del desempleo, pues es lo que se tiene ahora. Ahora, ¿esto en qué abona? Le hago la pregunta porque hay datos importantes esta tarde que podemos decir. La cantidad de remesas hasta ahora sobrepasa los 5.000 millones de dólares por parte de los hondureños que viven fuera del país, la mayoría de Estados Unidos. Y la inversión directa extranjera, cerca de los 390, 400 millones de dólares este año, de lo que va del 2022. ¿Cómo entender que hay que garantizar esta inversión, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo interpretar también el hecho que para el gobierno de la República, lo ha dicho el canciller, hay mucha injerencia extranjerista en el país en estas decisiones? No, mire, yo particularmente en todo el contexto del contenido de la carta hay muchos temas elementales que como país estamos atravesando. El que le diga las verdades un socio comercial como lo que es Estados Unidos, claro que le genera ruido, pero lamentablemente no tenemos esa madurez política para poder dialogar y sentarnos para poder llegar a consensos, pero eso es una carencia de este gobierno. La carencia del diálogo, la carencia de los consensos es lo que predomina en este Congreso Nacional y en el gobierno. Y no solo la inversión, no solo afecta a la migrante, no solo afecta a la inversión extranjera, afecta todo el engranaje del estado en que estamos. Estamos en un estado casi fallido, una situación fallida porque no funcionan los hospitales, están sin medicina. La energía eléctrica que dijeron que iba a ser barata y que ya no nos íbamos a pagar, seguimos pagando. De los 8.000 beneficiarios, 800.000 beneficiarios que dijeron que iban a beneficiar, valga la redundancia, 400.000 han sido beneficiados y el resto lo paga otra persona. Como puede pagarlo usted, lo puedo pagar subsidiando a la otra persona.
¿Quiénes son los que se perjudican con esto? Los pequeños empresarios. Son los que más generan, recuerda, la inversión, los que generan más empleo en Honduras es la micro y mediana empresa. Y si no le damos las condiciones necesarias, lamentablemente van a terminar cerrando. Y no solo cerrando, se van a terminar yendo como lo hemos visto en otras empresas. Las reglas del juego se le cambian cada rato, porque como le digo, las decisiones apresuradas y sin analizar y sin ponerle una propuesta clara conlleva a una inseguridad jurídica. Esto es lamentable, muy apenada por parte de la oposición, que este gobierno sea incapaz e ineficiente en las relaciones diplomáticas y cómo llevar el trámite. Creo que están poniendo mucho activista político, que se les sale mucho la ideología y se olvida que son gobiernos y que tienen que gobernar para 9 millones de habitantes hondureños. Mire, permítame, abogada, mire esta iniciativa, esta moción exhortativa que se está presentando aquí en el Congreso Nacional por el diputado Josué David Colindres, diputado del Partido Salvador de Honduras. Yo quiero que escuchemos cuando la repita, cuando la vuelva a leer el ingeniero Luis Redondo, esta tarde aquí, que preside la sesión en el Congreso Nacional, porque se está pidiendo eliminar el cobro de propina en centros comerciales. Porque dice el mocionante acá que aparentemente no llega principalmente a los que debe de llegar. Escuchemos. Secretaría General exhorte a la Secretaría de Estado de los despachos de desarrollo económico. Moción exhortativa. Que este Congreso Nacional, a través de su Secretaría General, exhorte a la Secretaría de Estado en los despachos de desarrollo económico, representada por el ingeniero Pedro José Barquero III, a la inspección, supervisión y vigilancia de los comercios por medio de la Dirección de Protección al Consumidor en vista de verse infringida la Ley de Protección al Consumidor mediante decreto número 24/2008 de fecha 7 de julio del 2008, que fue aprobada por este Congreso, resultando imperativo sancionar las prácticas abusivas establecidas en el artículo 78 del reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, siendo violatorias a los derechos del consumidor. Inciso 4. Realizar o agregar el cobro de la propina por servicios en la factura, ya que el pago de la propina es una retribución del consumidor por la calidad del servicio recibido. En caso de incumplimiento, aplicar las sanciones establecidas a los comercios que están infringiendo esta normativa. Asimismo, se solicita a la Dirección de Protección al Consumidor un informe en el término máximo de 30 días dirigido a este Poder del Estado sobre lo expuesto en la presente moción. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 26 días del mes de octubre del año 2022. Diputada Irosca Lindali Hervir Flores, diputada por el departamento de Francisco Morazán. Josué David Colindres Castellanos, diputado por el departamento de Francisco Morazán. Se consulta a la Cámara si se toma en consideración la moción presentada por los honorables congresistas Irosca Lindali Hervir Flores. Yo creo que también la diputada María Antonieta, si hubiese estado en su curul, usted levanta su mano también. Claro. ¿Cómo lo ve? No, definitivamente es una buena moción exhortativa. Creo que va a llegar al destino final, porque lo que se decía y en el ambiente parecía que cada vez que usted iba a consumir a un restaurante, la propina iba implícita en la factura. Y recuerde que siempre ha sido de carácter voluntario, porque usted tiene la facultad y la potestad de decir si le atendió bien o no, y si el servicio que se le brindó debe de ser remunerado. Y en ese sentido, la propina viene siendo como el pago retributivo de ese servicio. Pero como lo han venido haciendo varios restaurantes, es que tomaban la propina, y como la cadena de servicio va desde que quien limpia la mesa, quien le atiende, quien le hace la comida, se distribuía esa propina. Entonces, al final, la cantidad era mínima, pero yo creo que el servicio directo pues debe ser retribuido. Sí, porque lo que está diciendo aquí el diputado Obed López de Libre es cierto, o sea, viene implícito el cobro, yo creo que es del 10%, si no me equivoco. Así es, sobre el valor de la factura. Y el 15% que es el del impuesto sobre la venta,
que es prácticamente un 25%. Correcto. Ahora, hay que aclarar, no son en todos los restaurantes. Es correcto. Sí, No son en es todos los generalizado. restaurantes. En otros le preguntan a usted y le consultan Correcto, si quiere no ser, son o en sea, todos es los voluntario. ¿Verdad? Aquí hay restaurantes muy reconocidos que no lo cobran, no cobran, no va implícita el cobro de la propina, sino que queda a voluntad del cliente si quiere dar o no. Pero hay otros que sí realmente va el cobro ahí. Hay otros comercios que le consultan antes de cobrarle a usted si quiere dar o no la propina que le cobra. Usted lo decía, no son todos los comercios, no son todos los restaurantes que se quedan con las propinas y sí se lo dan al servicio final, ¿verdad? Al personal que le atendió definitivamente. Pero sí se había vuelto como una costumbre de algunos restaurantes, de algunos comercios, solicitarlas y no llevárselas, no entregárselas al destinatario final. Por eso creo que ha venido el inconformismo de todo. Ahora, vamos a ver qué pasa, porque es una moción exhortativa y una moción exhortativa no es vinculante. Es decir, no tiene peso de ley. Es una moción que si el secretario de Desarrollo Económico lo quiere admitir y aplicar, lo hace, si no, pues queda a criterio de él. Antes de irme a la primera pausa, sorprendió mucho el hecho de que ustedes llamaran de nuevo a las camisas blancas. No, yo creo que se mantiene, ¿usted apoya que retornen las camisas blancas? Claro, nosotros somos parte de la defensa de la democracia de Honduras. Seguimos al pie de la bandera. El pasado 28 de noviembre, el pueblo fue muy sabio. No le dio mayoría absoluta en el Congreso Nacional al partido de gobierno. ¿Por qué? Para que podamos lograr consensos y poder hacer pesos y contrapesos en la toma de decisiones. Y hoy lo que estamos reflejando es que ya el hartazgo de la improvisación, de la falta de voluntad, de imponer la agenda que ellos quieren sin dialogar, creo que la gente lo está pasando de factura al pueblo hondureño, no a nosotros como diputados, es al pueblo quien está sufriendo las condiciones de no tener medicamentos en los hospitales, de no tener empleo, no tener una buena infraestructura para educación. Mire, una infraestructura vial la tenemos totalmente destruida, no le damos el bono al agricultor. Y estamos en completa discordia con las relaciones diplomáticas, perjudicando también a nuestros migrantes. Entonces no hay una resolución a los problemas y son cortinas de humo. Pero el presidente del Congreso dice, no es posible que un partido llame a movilizar las camisas blancas cuando están manchadas de sangre. Así lo dijo don Luis Redondo. Un momento. En ningún momento hemos convocado a una manifestación o que salgan a las calles. Eso lo dijo el expresidente Zelaya a sus colectivos. No sé cuál era el objetivo de llamar a sus colectivos para darle, para ir a hacer relajo, shock de lo que ellos acostumbran, quemar llantas, dañar la propiedad privada a la misma esposa que hoy le gobierna, que por cierto estamos esperando que salga. Pero realmente quien llama a los colectivos a salir a las calles, a manifestarse, a pelear el derecho que según ellos les corresponde, a la brava, a la forma violenta, es el expresidente Manuel Zelaya. Nosotros lo único que le dijimos al pueblo hondureño es estar atentos, porque es el mismo pueblo que nos castigó a nosotros por los desaciertos del pasado. Este mismo pueblo que le dio el beneficio a Xiomara Castro para que nos gobernara, ese es el mismo pueblo que va a salir, indistintamente del color de la camisa. Y ellos también están manchados, no tienen, así que no pueden venir que tienen que decir inmaculados, no son, también tienen techo de vidrio y en cualquier momento se les cae. Gracias, diputada María Antonieta Mejía. Tiene que participar también en la sesión aquí en el Congreso Nacional. Vamos a la primera pausa, ya regresamos aquí en Día Político por TSI. Su voto a favor. Establece el artículo 352 constitucional. Seguimos en vivo acá en el Congreso Nacional de la República. Se está presentando propuesta de ley acá sobre el tema de la Ley de Protección Social. Escuchemos parte de la exposición de motivos acá en el programa Día Político. Que ingresos determinados sean destinados a un fin concreto fuera de las excepciones que establece la Constitución en el artículo 363. Al ser declarada inconstitucional la Ley Marco de Protección Social, se afectaron derechos establecidos en otros decretos como el decreto número 76-2017 publicado en fecha 3 de febrero del 2018, edición del Diario Oficial La Gaceta número 34.559, que manda que los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión
el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, INPREMA, Instituto Nacional de Jubilación y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEN, Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, INPREUNA, y del Instituto Hondureño de Seguridad Social, de conformidad con lo que dispone la Ley Marco del Sistema de Protección Social, deben gozar de la prestación de los servicios del régimen de seguridad de atención a la salud que presta el Instituto Hondureño de Seguridad Social. A tal efecto, este instituto debe emitir las normativas que contendrán las condiciones en que se otorgarán dichas prestaciones. Con el fallo antes relacionado se generó un vacío en el sentido de que la aplicación de este se enmarca en la Ley Marco del Sistema de Protección Social. En consecuencia, es conveniente establecer mediante decreto que los jubilados y pensionados deben de gozar de la prestación de los servicios del régimen del seguro de atención a la salud que presta el Instituto Hondureño de Seguridad Social, siendo este instituto el que emita la normativa bajo la cual los demás entes de previsión otorgarán dichas prestaciones. Por lo anterior, antes expuesto, de manera respetuosa y con la más alta responsabilidad, recurro ante esta Cámara Legislativa con el propósito de que los jubilados y pensionados gocen de la prestación de los servicios del régimen del seguro de atención de salud que presta el Instituto Hondureño de Seguridad Social, considerando, artículo 1, en tanto se emita una nueva normativa que regule el sistema de protección social, los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, INPREMA, Instituto Nacional Jubilados y Pensiones de Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEN, Instituto de Previsión Social a los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, INPREUNA. Bien, es una iniciativa de ley a fin de que los maestros jubilados, a fin de que los empleados públicos también jubilados, que no gozan de la cobertura médica del Seguro Social, puedan tener esta oportunidad como jubilados, empleados jubilados, para poder tener atención médica en el Seguro Social. Esta es la iniciativa de ley que está presentando la diputada Shirley Arriaga del departamento de Cortés. Platico con la diputada Maribel Espinosa, abogada de profesión y diputada del Partido Salvador de Honduras. Es un gusto tenerla, abogada. ¿Cómo está usted? Un gusto. Gracias por la invitación. Muy buenas noches al pueblo de Honduras. Ayer hubo una reunión muy importante. Sí. La bancada se reunió con el designado presidencial Salvador Nasralla. ¿Qué conclusiones se hicieron? Bueno, en primer lugar hicimos un análisis de la situación del país, basados en que hay crispación debido a noticias falsas, amenazas y basado en la legalidad, que van logrando así una o tienen un objeto y justicia social de distraernos de las cosas fundamentales. Y el ingreso nacional. Salió una noticia tardía respecto a la Junta Directiva del Congreso Nacional. Aun y cuando nosotros no tenemos comunicación fluida con el señor presidente del Congreso, nosotros somos demócratas y vemos un grave peligro, que hay fuerzas interesadas en que no haya elección de la próxima Corte. Servicios públicos, multas, y para ello están utilizando la excusa de la Junta Directiva para que no integremos la próxima Corte. Presentes y futuros, a lo cual nos hemos opuesto y hemos dicho dos cosas fundamentales: que en el Congreso solo tenemos que estar los diputados electos por el pueblo y que el presidente de este poder del Estado es Luis Redondo. Abogada, ¿quiénes están interesados en que no se elija la nueva Corte Suprema de Justicia? Bueno, aquellos que generaron la noticia sobre la admisión de dos recursos de inconstitucionalidad cuando los trámites de esos procesos son desde abril. Correcto. No tiene sentido. En abril fueron admitidos. Y es un trámite y es la inconstitucionalidad de un decreto de amnistía. Transparente
que debe imperar y está en bien. el sistema de Ese es el recaudación de proceso. la nación. Y nosotros Por hemos lo mandado un anteriormente mensaje a la mencionado, Corte Suprema de haciendo Justicia uso de las atribuciones que no se otorga atrevan la a Constitución de la politizar República de esa Honduras, resolución. me permito presentar, Porque de hacerlo ante o este tratar pleno de desconocer parlamentario, a la Junta el Directiva proyecto de decreto del legislativo Congreso Nacional a derogar través de el esos decreto recursos, legislativo lo que están buscando es quedarse ahí en la Corte Suprema, contentivo de la ley generar del el programa caos en este voluntario de país, rescate, como lo promoción quieren otros. y fomento del sector de las Nosotros comunicaciones. fuimos a un El proceso decreto, electoral tiene varios considerandos el año recién y, pasado, por tanto, sería porque artículo queríamos 1, salir de una derogar el dictadura, decreto legislativo 86/2013, queríamos salir de un publicado gobierno en fecha ligado 4 con el de junio del año narcotráfico. 2013 en el Diario Oficial La Gaceta. Pero número todos los hondureños votaron con 33.141, esperanza. contentivo de la ley de programa Pero voluntario hoy, de rescate, a octubre promoción del y fomento 2022, del sector de las comunicaciones. El presente decreto no hay, entrará en vigencia hay a más partir de su incertidumbre que antes. publicación en No el podemos Diario seguir Oficial así. La Gaceta. Abogada, el ingeniero Luis Salvador Rolando Nasralla Redondo, Guifarro, presidente, les dijo a ustedes Carlos como Armando bancada Zelaya Rosales, secretario, que don Luis Luz Redondo es Angélica presidente Esquintería, legítimo de este poder del Estado. secretario. Y el así segundo concluyeron. proyecto de ley, el presidente Y don Salvador Nasralla así lo admitió. es exigente. Aún En y Honduras, cuando la que pandemia hayan del diferencias, COVID-19 eso ha no disminuido. significa que Esto vamos gracias a la alta a dejar de cobertura defender de la las jornadas de democracia y el vacunación Estado de que se Derecho han en Honduras. realizado en todo Abogada, el territorio El nacional PCH, y a todas las al medidas pueblo de hondureño le bioseguridad, digo, como ser la el sana distancia, PCH es lavado y va a constante seguir de manos siendo el que cada equilibrio de este ciudadano Congreso. realiza día a Abogada, día, para logrando terminar, porque así tengo que ir a la los pausa. índices de contagio ¿Va a haber nueva del Corte COVID-19 Suprema de Justicia? hayan disminuido, Vamos, logrando los cero demócratas de este país, hospitalizaciones en los diferentes centros de actuar de asistencia conformidad con la Constitución y tiene que haber próxima Corte Suprema de Justicia. Desde el inicio de Los la que pandemia quieren el del caos COVID-19 son una es minoría. uso de la El pueblo mascarilla quiere o paz cubreboca de y manera soluciones a sus obligatoria problemas diarios. cuando se asista ¿Se volvería a poner la camisa blanca a usted? públicos o privados, Yo no soy a la de que camisa asistan blanca. más de 5 personas Yo en me el mismo abrazo espacio. y me arropo Bajo con la el decreto Constitución y la bandera de Honduras. 58-2022, Gracias, abogada. Muy amable. Vamos a la segunda pausa. Ya regresamos. de mascarillas y Esta tarde, escuchemos lo que dice el presidente del Congreso Nacional. Gracias a usted. Quisiera informar al Pleno de este Congreso Nacional sobre todos los que estuvimos en los últimos 8 años aquí en el Congreso y que de alguna manera, por diferentes razones, tuvimos o hicimos algún tipo de actividad, trabajo o atención con Analina Montes. Analina Montes, que fue nombrada para la Comisión de la Libre Competencia por este Poder del Estado recientemente, nuestra solidaridad para ella, para su familia, por el fallecimiento de su padre, Luis Matías Montes. Sé que aquí hay mucha gente Que ha dicho el presidente del Congreso Nacional. Hasta aquí Día Político, gracias por su fiel sintonía, los espero mañana siempre, 6 en punto de la tarde por TSI. Que pase una feliz noche.